Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV. En esta edición de lunes abrimos, ya saben, nuestra programación en directo con nuestro debate de actualidad. 1 hora y media por delante para hablar, para debatir y para reflexionar de diferentes temas de candente actualidad. Lo vamos a hacer de la mano de nuestros colaboradores habituales, en esta ocasión los que les toca asistir en este turno. Saludamos en primer lugar a Rosa Galindo, y voy a empezar a saludar por el centro, que siempre comienzo por una esquina. Rosa, bienvenida a Málaga TV, buenas tardes. Muchísimas gracias, David, a vosotros y a los compañeros y a toda la gente que nos ve y que cada vez es más gente la que te para por la calle a saludarte, y la verdad que es un gusto, ¿no? Eso está bien, mientras sí. nos vean estaremos nosotros aquí. Saludamos también a Antonio González. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Hola David, encantado de estar aquí con vosotros en la tertulia de PTV con mis compañeros Antonio y Rosa. Pues Antonio Videla es nuestro tercer colaborador en esta tarde. Antonio, un placer de nuevo tenerte por aquí, bienvenido. Buenas tardes y encantado de estar de nuevo con todos ustedes. Pues bueno, dispuestos a debatir, como les decía, y a reflexionar y a dar su opinión, en definitiva, de diferentes temas de actualidad. Vamos a empezar hablando de uno del que lleva ya tiempo pues hablándose, pero recientemente hemos conocido unas imágenes que vamos a ver a continuación del salto de la valla de Melilla, que ocurrió ya hace algunos meses. La Guardia Civil ha difundido unas imágenes, la que estamos viendo en estos momentos en pantalla, y bueno, de ahí se sacan o han salido una serie de conclusiones. Por ejemplo, cómo los jóvenes quedaron aplastados, según se pueden ver en las imágenes, en suelo español, como incluso algunos jóvenes que permanecieron un rato ya en suelo de nuestro país, pues fueron devueltos a su ciudad. Y también, por supuesto, pues que dicen, según los testigos, o se pueda ver en las imágenes, que no se alertó a ningún servicio médico de urgencia de Melilla. Estas son conclusiones que se han sacado, que no queremos decir, aquí simplemente estamos diciendo esas conclusiones que se han sacado. Para ello deben estar los expertos y los que visionen este vídeo, evidentemente, para sacarla, pero lo que sí está claro es que pues las imágenes pues hablan por sí solas. Ha habido ya expertos pues que han visionado estos vídeos y han dicho pues que quizá esta tragedia pues se pudo haber evitado, ¿no? Porque bueno, era cuestión no de leyes, sino en muchas ocasiones de derechos humanos. Quiero saber vuestra opinión y como he empezado a saludar a Rosa, pues vamos a empezar, Rosa, si te parece, por ti. Adelante. Bueno, pues la verdad es que me ha costado ver las imágenes del vídeo. He tardado, me he dado mi tiempecillo para verla porque sabía que iban a ser imágenes duras, y así que esta mediodía las he visto después de que sabía que estaban circulando. Y bueno, ¿qué decir ahí? Pues yo no puedo decir otra cosa que Marlaska tiene que dar cuenta, que el ministro del Interior tiene que dar cuenta de las actuaciones que pasó este día en la valla de Melilla. Tú bien lo has dicho, David, hay unos datos en lo alto de la mesa, habrá que ver las conclusiones que los expertos y los técnicos en la materia pues puedan llevar a cabo, pero todo apunta a que efectivamente estas personas migrantes estaban en el espacio comunitario, es decir, estaban en espacio nuestro, ¿no? Ahí se han vulnerado los derechos humanos de todas. En primer lugar, como tú bien has comentado también, pues no recibieron atención médica, no recibieron atención de ningún tipo. Se habla como datos oficiales de 23 personas muertas, sí, pero sin embargo las organizaciones y las ONG que están haciendo también seguimiento a este caso muy de cerca hablan de al menos 70 personas muertas, es decir, el número de muertos los incrementa. Por otro lado, a mí me llama muchísimo la atención que el Partido Popular esté queriendo sentar al señor Marlaska con este tema. Oye, bienvenido al Partido Popular en esta cosa de trabajar por los derechos humanos, porque yo sí que le quiero recordar al Partido Popular en el 2014, que estaba el señor Fernández Díaz como ministro del Interior, les quiero recordar también el caso de Ceuta, en el Tarajal, donde 15 personas migrantes intentaron de llegar a la orilla y bueno, ahí estaban, no terminaron de llegar porque murieron en el mar personas que apenas sabían nadar y le tiraron pelotas de goma, gases, etcétera, etcétera, y ahora se rasgan las vestiduras con este tema. Yo creo que
vulnerar los derechos humanos en este país y desafortunadamente en casi todo el mundo hoy cuesta muy barato. Cuesta demasiado barato la vulneración de los derechos humanos y le cuesta muy caro a la gente que defiende los derechos humanos, porque justamente este caso último que estoy hablando del Tarajal, donde ya el Tribunal Supremo básicamente lo ha cerrado y le está pidiendo los costes a las organizaciones, los costes de los juicios a las organizaciones que denunciaron este caso, pues está claro que a los que vulneran los derechos humanos les salen muy baratitos y por eso no hay nada que impida que se siga haciendo reiteradamente, y a los que lo defienden pues les sale muy caro. Y lo dejo ahí para dejar de hablar a los compañeros. Sí, después sigo. Antonio González, adelante. Son impresionantes las imágenes debido a su dureza, ¿no? Es cierto de que la investigación está abierta y la Fiscalía ha solicitado al Ministerio del Interior más imágenes del salto de la valla del día 24 de junio, que acabó con el fallecimiento, como ha comentado la compañera Rosa, de 23 migrantes, que es lo que están cuantificados. Las ONGs apuntan a un número mayor. Estas imágenes inicialmente fueron filtradas por la BBC, difundidas por la televisión británica, y a raíz de ahí ya los grupos parlamentarios han pedido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha intentado defenderse. Tengo aquí las declaraciones del ministro, diciendo que ningún hecho trágico ocurrió en el territorio nacional y que los grupos parlamentarios podrán ver todas las pruebas gráficas y documentales sin editar. Es necesario que se esclarezcan los hechos porque son de una gravedad importante, más cuando estamos hablando de vulneración de derechos humanos. Si había personas que estaban debatiéndose entre la vida y la muerte, se debería haber avisado a ambulancias para prestar la asistencia médica necesaria que precisaban estos migrantes, ¿no? Y esperemos que en un futuro este tipo de incidentes, aunque hay que controlar la migración y por supuesto que estamos de acuerdo en que las normas españolas y comunitarias tienen que ser respetadas en todo caso, pero este tipo de situaciones dantescas no pueden repetirse en un futuro. Antonio. Cuando ocurrieron estos hechos el 24 de junio, llama poderosamente la atención que Pedro Sánchez dijera que se había resuelto de forma ejemplar por la policía de Marruecos la gestión del incidente, ¿no? Entonces, llama poderosamente la atención viendo estas imágenes de una auténtica masacre. O sea, lo que hubo allí fue una auténtica masacre, una omisión del deber de socorro. No se estaba socorriendo a esas personas que estaban en una situación francamente difícil y que incluso esa zona, ¿no?, que dicen que si es Marruecos, que si es España, según los mapas que se han aportado, los mapas geográficos de la zona que se han aportado al Parlamento español, eso es zona española, Pero aunque no fueran zona española, había un deber de socorro, un deber de que fueran allí los miembros de Cruz Roja a rescatar, a ayudar, a ver si se podía de alguna manera evitar que las personas fallecieran. 23 fallecidos y más de 70 desaparecidos. ¿Dónde están los desaparecidos? Pues evidentemente que han muerto, ¿no? Entonces llama poderosamente la atención de Pedro Sánchez y muchas personas nos preguntamos si tendrá algo que ver ese espionaje que dice la Unión Europea que ha efectuado el Reino de Marruecos o algunos componentes del gobierno o de la administración marroquí sobre Pedro Sánchez. ¿Qué tiene que ver, ¿no? Es decir, ¿por qué se le está dando tanta permisividad a la policía de Marruecos cuando ha habido un espionaje que no se está diciendo nada? No hay una explicación por parte de Pedro Sánchez sobre ese espionaje de Marruecos que la propia Unión Europea ha dicho y que por tanto no se entiende, ¿no? Lo que sí quería poner de manifiesto es que independientemente si se discute si estaban en un lado, si estaban en otro, pues estaban en el corredor de la muerte. Eso se llama a partir de ahora el corredor de la muerte, ¿no? Porque la gente van a fallecer en esa zona, ¿no?, en ese sector,
en esa tierra de nadie, donde no sabemos lo que puede pasar. Pero lo que sí es verdad es que ha habido una ocultación y una minimización por parte de Pedro Sánchez, por parte del PSOE, por parte de Grande Marlaska, por parte de Podemos, y también de la sociedad española. Voy a empezar por lo último, la sociedad española. Hombre, la sociedad española que sale, por ejemplo, por que habían sacrificado el perro del ébola, ¿no?, el Excalibur, y sale a las calles, bueno, me parece muy bien que haya un sentimiento, ¿no?, animalista importante, pero oiga, es que han fallecido inmigrantes de una manera terrible, ¿no? Y por tanto la sociedad también tendría que salir, ¿no? O cuando, por ejemplo, se incendian las calles porque se mete preso a rapero, ¿no?, como Pablo Hasél o como Valtonyc, cuando tienen letras de las canciones de exaltación, de enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Entonces no se entiende muy bien a la sociedad española qué le ocurre en unos casos y en otros, por qué en otros no se reacciona. Y sí quería decir, ¿no?, que este episodio, esta situación, ¿no?, estos hechos han sido ocultados y minimizados tanto por el gobierno como por su socio. Sí tengo que decir que los socios de ERC, socios de Bildu, curiosamente, son el bloque nacionalista gallego, etcétera, Más País, son los que han puesto de nuevo, ¿verdad?, todos estos hechos que estaban ocultados por parte de los miembros del gobierno. Pero Podemos no se entiende muy bien por qué Irene Montero, Ione Belarra, Yolanda Díaz no han dicho nada, no han dicho absolutamente nada. Y es más, hay 2 europarlamentarios, 2 eurodiputados, uno es de Izquierda Unida, una mujer que es de Izquierda Unida, y un hombre que es de anticapitalistas, que son los 2 únicos que presentaron una carta al Parlamento Europeo para que esto se investigara, firmado por otros 50 eurodiputados, ninguno español. No se entiende cómo Podemos, que está en el gobierno, puede haber silenciado estos hechos tan graves que estamos viendo en estas imágenes. Rosa, ¿quiere añadir algo? Y después Antonio. Perdona. No, yo creo, Antonio, que a la sociedad española le pasa un poco como a ti en el sentido de que suscribo todas y cada una de las palabras que has dicho con respecto a este tema, esa vulneración tan enorme de los derechos humanos, pero le pasa un poco como a ti cuando dices que invisibiliza o no deja ver estas situaciones. A ti te está pasando, por ejemplo, con lo que hacía el Partido Popular en las mismas situaciones que se veía en este momento Pedro Sánchez. No lo has mencionado. Yo he hablado de lo que pasó en Ceuta, en el Tarajal, donde también murieron 15 personas migrantes, también una por omisión de socorro, es decir, no la trajeron a tierra, ahí la atendieron y luego pues y que se iniciaran los procedimientos legales para hacer lo que se tuviera que hacer. Sin embargo, tú de ahí mutis por el foro. Entonces, digo que te digo porque puedes ponerte perfectamente en el lugar de esa parte de la sociedad que tampoco ve esa parte, porque poco más o menos a ti te está sucediendo lo mismo, con todo mi respeto. En todo caso, sí tengo que decir que desde el partido que a mí me representa en el Congreso, Verdes Equo Más País, inmediatamente sí que se le pidieron cuentas al señor Marlaska, porque creo que es imprescindible. El señor Marlaska se está cubriendo de gloria, pero no solamente con esto, sino con todos los aspectos, y eso hay que ponerlo en lo alto de la mesa y hay que denunciarlo, y ese señor tiene que dar cuenta de inmediato. Pero independientemente de todo, señores, por favor, estamos hablando de personas. Estamos hablando de que cuando esas personas salten la valla, se tiren al agua, lleguen en patinete, hay que atenderlos porque estamos ante una crisis humanitaria tremenda. Lo primero que tiene que hacer un Estado como España es atender a esas personas. Simplemente ya está, me da igual quién gobierne, me da igual que esté el PP, que esté el PSOE, el que no lo haga tendrá que rendir cuenta porque está atentando contra los derechos humanos. Y yo creo que el debate hay que ponerlo ahí. ¿Qué pasa con esta gente? Hay que cumplir los protocolos porque a ver los hay. Tú tienes que atender humanitariamente a estas personas. Cuando llegan a tu país le tienes que prestar atención médica, le tienes que prestar atención jurídica.
y no se hace. Entonces me da igual quién esté gobernando. Quien haga esto hay que denunciarlo y tiene que pagar las consecuencias. Antonio González, y después si Antonio Videras quiere añadir algo. Sí, solo comentarle a Antonio de que España es una democracia consolidada, la sociedad española es madura y este tipo de situaciones siempre se han denunciado y han tenido calado en la opinión pública, gobierne un partido o gobierne otro, porque estamos hablando de derechos humanos y ya no solo en el ordenamiento jurídico interno, sino yo he hecho referencia a que hay una normativa comunitaria y una normativa internacional de que se deben respetar esos derechos humanos y evitar situaciones como la que hemos vivido en Melilla o como la que ha comentado Rosa también en la frontera de Ceuta con Marruecos, ¿no? Yo he ido personalmente sí. allí a manifestaciones. Por cierto, cuando sucedió esto, yo salí a la calle a una concentración. Quiere decir que alguna gente sí que denunciamos. Es cierto que ojalá estuviéramos mucha gente ahí denunciando la vulneración de los derechos humanos, sea del tipo que sea, pero también hay que contar con la gente que lo hacemos. Hombre, hay tanto que decir, ¿no?, sobre el tema de la inmigración, ¿no?, el tema de la inmigración irregular, ¿no?, la gestión, yo creo, de la inmigración, ¿no?, de la política migratoria de este gobierno es nefasta, porque se está produciendo un efecto llamada a las mafias internacionales de tráfico de personas, que hacen que España vaya a ser un país para atraer a estos inmigrantes, produciendo los problemas tanto en alta mar con pérdida de vida por naufragio, como cuando llegan a Canarias o cuando llegan a Melilla, que pueden seguir teniendo estos problemas, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es una buena política migratoria, donde los flujos migratorios sean regulares, sean legales y sean seguros también para los propios inmigrantes, porque estos efectos llamada, que tú dices que yo no he dicho nada de otros acontecimientos que tuvieron lugar con tampoco he dicho, por ejemplo, cómo el propio gobierno, haciendo uso de una propaganda institucional, fue a recibir los inmigrantes del Aquarius. Y sin embargo, ahora que ha habido una masacre en Melilla, nadie fue. No lo entiendo. Antonio, ¿tú crees que esas personas, porque no se puede hablar de todo, ¿no? Estas personas que están saltando la valla, son personas que vienen a España debido a ese efecto llamada y que son esas mafias que, por favor, Antonio, de verdad, yo creo que no hace falta ser lumbrera para saber que estamos pasando por una crisis humanitaria tremenda y que estas personas están huyendo de sus países porque están pasando hambre, porque están pasando necesidades, porque se les están muriendo sus niños en los brazos de enfermedades que tienen cura en Europa, y te habla una persona, y perdona que ya me pongan en este plan, te habla una persona que se ha tirado muchísimos años de cooperante y conociendo las realidades de aquellos territorios. Es decir, una madre ni un padre coge a su hijo y lo mete en una patera por gusto, arriesgando la vida de su hijo. Cuando a una madre le parece más seguro el mar que la tierra, ya está dicho todo. Y te está hablando alguien que, como he dicho antes, se ha tirado muchísimos años de cooperante y conociendo bien los territorios y las realidades de aquel lugar. Tenemos una crisis humanitaria de la que tenemos que ser conscientes, y los países del primer mundo deberíamos de ser un poquito más solidarios y no caer en los tópicos de siempre de hay que regular los flujos, hay que no sé qué. No, por favor, atendamos esta crisis humanitaria. Por sentido común, los flujos migratorios en todos los países del mundo están regularizados. Pero para el dinero no, ¿verdad? Y son seguros. El dinero circula libremente. Vamos a ver, el dinero sí circula libremente entre unos países u otros. Si en esos países de origen necesitamos mano de obra, o necesitamos que venga, o ellos tienen un déficit estructural y un nivel de pobreza grande y queremos traerlo, muy bien, pero hagámoslo regulares, digamos cuántas personas van a venir a cada país de la Unión Europea, cuántos vamos a recibir, cómo van a venir, cómo los vamos a traer. No los dejemos en alta mar, que además las mafias están cobrándole 3.000 euros por la... Pues entonces, vamos a regularizarlo. Que lo sé perfectamente lo hay que están cobrando las Hay que luchar contra las mafias, pero yo quería contestarte, lo que tú has comentado antes del efecto llamada,
¿Eso en España realmente es así? Porque la mayoría de la migración que viene a España, como tú estás diciendo, es que no se queda en nuestro país. Es un lugar de paso hacia Francia, Suiza, Bélgica o Holanda. Entonces decir que es que la acción de un determinado gobierno, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez, supone un efecto llamada para esta emigración que viene desde el norte de África o desde el África subsahariana, es que eso no se mantiene, porque no tienen la intención de quedarse aquí. Claro, hace unos años, creo que podía ser por el año 2000, y me acuerdo, era mi niña pequeñita, que yo estaba ya de cooperante. Entonces sí que es verdad que se quedaron muchas personas migrantes aquí en España, tanto de Sudamérica como del África subsahariana, pero es verdad que ayudaron a levantar los campos, ayudaron a levantar la agricultura, la natalidad española. Oye, gracias a estas personas, muchos pensionistas de hoy están cobrando una pensión, quiero decir. Por favor, eso es verdad, porque hay determinados perfiles laborales, puestos de trabajo, que los españoles no están dispuestos a asumir, no lo querían, porque trabajar en el campo es muy duro. ¿Quién cuida a las personas mayores? Hoy por hoy, ¿quién hace de cuidadoras de las personas mayores, de las personas enfermas? Pues básicamente, pues son personas que vienen de fuera. Y es así, muchísima gente de la que hoy por hoy está... También quería hablar algo del papel de Fernando Grande Marlaska, ¿no? Porque evidentemente, como tú dices, que se está cubriendo, efectivamente, es decir, Grande Marlaska es, para mí es un ministro, ¿no?, nefasto, ¿eh? Por ejemplo, por la política de acercamiento de presos de etarras, ¿no?, que está haciendo, ¿no? Lo está trayendo, todos los asesinos en serie de etarras la está llevando cerca de su casa, le está dando una serie de permisos que luego las fiscalías recurren y las audiencias están revocando, ¿no? O por ejemplo, el papel de Grande Marlaska cuando atribuyó a Vox una agresión homófoba inexistente en Malasaña, ¿no? O por ejemplo, cuando llamó organización criminal al Partido Popular, ¿no? Sin embargo, no ve nada criminal. Pero eso ya lo dijo perdón, Antonio, no vio nada criminal. Eso ya venía de Europa, no vio ninguna acción criminal en la masacre del Salto de Melilla, ¿no? O por ejemplo, dos ceses, ¿no? Uno del coronel Corby, el jefe de la UCO, que fue cesado porque no quería... Vamos a tranquilizarnos, vamos a escuchar, fue cesado porque no quería realizar más tareas utilizando fondos reservados, fue cesado inmediatamente. O por ejemplo, el coronel Pérez de los Cobos, que se negó a dar información, una información que estaba secreta por secreto del sumario, se negó a dar esa información al ministro y fue también cesado, ¿no? Por cierto, habría que preguntarse, ya que estamos en Málaga, ¿no?, y esa persona es malagueña, ¿dónde está María Gámez, directora de la Guardia Civil? Porque evidentemente en todos estos casos sí que intervino, sin embargo, en la masacre de Melilla, donde está implicada la Guardia Civil, la directora de la Guardia Civil no ha aparecido todavía, no ha dicho nada, y por tanto sería deseable que dijera algo sobre el tema, ¿no? Bueno, no es el ministro. Es que podríamos abrir. La buena directora de la Guardia Civil, y Marlaska en su gestión, desde luego, tiene luces y sombras, pero esto último que tú has comentado, de que cese a cargos de confianza, se ha dado siempre en todos los gobiernos, porque si tú no gozas de la confianza del titular del departamento ministerial, lógicamente vas a ser cesado, Antonio. Es que eso ocurre siempre. Sí, pero es vergonzoso que sea por no querer dar un chivatazo. Eso es vergonzoso. Es decir, no revelar una investigación que un juez ha decretado secreta y es cesado. Eso es lo malo, no que evidentemente se pueda cesar a cargo de confianza. Pero ¿cuál es la razón? Que a mí no me tienes que convencer, que desde Verdes Equo y una de las preguntas la elaboré yo personalmente en el ordenador de mi casa, ya le hemos pedido cuenta un par de veces en el Congreso. Quiero decir que a mí no me tienes que convencer de lo que es el señor Marlaska. No es el ministro favorito de Antonio. No, el mío tampoco, pero Fernández Díaz tampoco lo era, ¿eh? Mucho cuidado. Bueno, hablamos de otro asunto que también está marcando la jornada de este lunes, desde la pasada madrugada, paros
en el sector del transporte. Ha convocado la plataforma en defensa del transporte, unos paros que, por cierto, no tienen a favor a todo el sector. Dentro de los propios transportistas, pues también están divididos. Entre otras cuestiones, a grandes rasgos, entre otras cuestiones, piden que el Gobierno cumpla con los compromisos que adquirió hace algunos meses, cuando ya hubo otra jornada de huelga. Entre ellos, pues por ejemplo, pues que el sector no trabaje a pérdidas, que se aumente el número de inspecciones y también una serie de ayudas, como por ejemplo la bonificación de los 20 céntimos por litro. Aquí en Málaga, a diferencia de la huelga que tuvimos hace unos meses, no se ha notado, porque han decidido pues centrarlo todo en Madrid. Estas imágenes mismas pues son de esta jornada, pues para allí hacerse más notar, hacerse más oír, y sobre todo para que sus palabras lleguen al Ministerio, que por supuesto pues no está en nada de acuerdo con estas movilizaciones, y sí reconoce que ha habido ciertas mejoras. Antonio González, empezamos por ti, adelante. Sí, esta huelga de transportistas ha sido convocada para hoy, 14 de noviembre, desde las 0 horas, por esta Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, que es una entidad de representación minoritaria y que no está asociada al Comité Nacional de Transporte por Carretera, y que no cuenta con el aval de este Comité Nacional, que rechaza la huelga, lo mismo que nosotros, desde UGT y también desde comisiones obreras. Tú has apuntado algunas de las medidas que, a raíz de la huelga de marzo de este año, adoptó el Gobierno, como una bonificación de 20 céntimos de euro por litro de combustible, incluso ayudas directas a los transportistas, 450 millones de euros, que se incrementen las acciones de la Inspección de Trabajo, que no trabajen a pérdidas, que tampoco realicen tareas de carga y descarga, y que se propicien ayudas al abandono de la profesión. Pero es más, es que con ocasión de la huelga y de la negociación de marzo ya vio la luz una ley de costes que prohibía explícitamente trabajar a pérdidas, y que serían los cargadores, que son los clientes de estos transportistas, los que deben pagar los precios que cubran esos costes de servicio, y de eso se queja. Esta huelga no tiene el beneplácito tampoco de la opinión pública, y el líder de esta Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, Manolín Hernández, que por cierto está muy vinculado a Vox, se ha publicado que quiere un asiento en el Consejo Nacional del Transporte por Carretera para torpedear la acción del Gobierno. Esta huelga ellos la han hecho coincidir con la campaña del Black Friday y con la campaña de Navidad. Sí. ¿Por qué? Porque aumenta el consumo, son fechas de gran consumo, y también el movimiento de mercancías. Habrá que ver si logran bloquear el suministro, como hicieron en marzo. ¿Cuál es la postura de la COE? Que pide al Gobierno que se garantice esa libertad de movimiento y de circulación de mercancías, y que no se repitan episodios violentos, coacciones o cortes de tráfico, como vivimos en la huelga anterior. Dudo de que esta convocatoria de huelga tenga el éxito que sí paralizó el país, que sí tuvo en marzo de este año. Antonio. Hombre, yo creo que la reivindicación de los transportistas, de los comerciantes, de los autónomos, de las pequeñas y medianas empresas, está mucho más que justificado, ¿no? Todos los precios han subido enormemente, los combustibles han subido, la energía, los impuestos, en lugar de bajar lo que ha hecho el Gobierno, ha sido subirlo para luego tener un superávit de cerca de 30.000 millones de euros, es decir, el propio Gobierno ha recaudado 30.000 millones de euros, que ahora ellos dicen, ahora nosotros lo distribuimos. Bueno, oiga, en esta situación de crisis no se lo cobren a las personas, no se lo cobren a los transportistas, a los comerciantes, a los autónomos, no se lo cobre, le irá mucho mejor, bájele los impuestos, bájele el IVA, bájele una serie de impuestos estatales muy importantes. ¿Qué es lo que ellos reivindican, no? Ellos reivindican de que no pueden trabajar, y eso está muy bien, que hay una ley, efectivamente, ¿no? La promulgación de esa ley pues es algo muy bueno, por debajo de costes, ¿no? Y que entonces dice el Gobierno, bueno, que se denuncie caso a caso. Oiga, muy bien, pero usted, que está en el Gobierno de la Nación, debe de controlar que eso no se dé, no que cada persona tenga que
denunciar o tenga que hacer una reclamación, sino que eso pueda estar regulado perfectamente por el Estado. Ahora bien, esta asociación ya cuando el año pasado protagonizó también, ¿no?, una huelga de transporte, que luego muchos transportistas se unieron y estuvieron un mes, ¿no? Ya se dijo por parte del gobierno, por parte de muchos ministros, de que era un grupo fascistas, ¿no? O sea, el insulto rápido es, eres un fascista. Como decía Antonio, el presidente puede, no lo sé, no lo conozco, puede estar vinculado a Vox. Bueno, pero por eso no invalida el trabajo, no invalida la gestión, no invalida, digamos, la protesta que están haciendo, porque evidentemente las demás asociaciones, sus presidentes también están muy vinculadas a otros partidos políticos, a otros sindicatos y sobre todo a otras subvenciones muy cuantiosas, ¿verdad?, del Estado y de las comunidades autónomas, que mediante esas subvenciones también hay una injerencia muy importante en esas asociaciones. Por tanto, que pueda tener una vinculación con Vox, primero, no le convierte en un fascista, ni mucho menos, evidentemente, igual que si alguien tiene una vinculación con alguien de izquierda, pues eso no le convierte en un comunista, ¿no?, en alguien que haya que, ¿verdad?, que haya que denunciar, ¿no? Y por tanto, yo creo que no tiene nada que ver que pueda tener una vinculación para que tú invalides esas reivindicaciones que son totalmente razonables por parte de este sector. Queda la opinión de Rosa Sí, a este asunto. Básicamente ya lo han comentado todos los compañeros a nivel de datos. A mí me cuesta mucho trabajo ponerme en contra de alguien que hace huelga. La huelga es un derecho y ahí está, y eso es indiscutible. Obviamente, las reivindicaciones o las huelgas que están convocadas, que tienen más fuerza o que, digamos, tienen más recorrido, pues durará más y otras pues durarán menos, ¿no? En este caso, pues está claro de que la primera vez que se convocó esta huelga sí tuvo bastante repercusión y nos notamos bastante y digamos que de alguna manera u otra sí que nos afectó. Pero en esta ocasión se ve que, bueno, que no todas las empresas, no todos los transportistas secundan esta huelga, lo cual hace ver que, bueno, que algo de esas reivindicaciones que ellos estaban pidiendo, aunque sea poquito a poco, algo se ve que se va cumpliendo. No sé cuánto durará, pero según las imágenes la gente se ha centralizado todo en Madrid, no parece que tenga la misma fuerza ni mucho menos que tenía la vez anterior. También entiendo que los transportistas pues también necesitan ganar ese dinero en este tiempo donde más se consume y también se habrán pensado si es el mejor momento o no. Y por otro lado, Antonio, yo que soy una gran defensora de la huelga porque creo que es un derecho, cuando una huelga, digamos, va respaldada por un partido, una huelga es partidista, sí que impide, sí que no es bueno que una huelga vaya respaldada por un partido porque impide las negociaciones. Cuando hay intereses políticos detrás de cualquier huelga, pues impide las negociaciones e impide además que se lleve a buen término, porque si el interés político de esta huelga, por poner un ejemplo, es pegarle en la cabeza al Partido Socialista y detrás está Vox que quiere ganarse un espacio en ese territorio, obviamente va a impedir las negociaciones y va a impedir que llegue a buen término. Es decir, cualquier huelga, cualquier reivindicación, ojalá seamos capaces de que sean totalmente independientes y no estén dirigidas por ningún interés partidista, porque sí impide, y tú dices, no, sí impide, no es bueno que una huelga esté... Es que en eso coincidimos. Y desafortunadamente, Efectivamente, pues muchas están dirigidas o están impulsadas por intereses partidistas. Y eso no cambia, y eso es malo porque no cambia la situación. Si en eso coincidimos... La huelga... Perdón, si en eso coincidimos... Estoy en mi turno de palabra, Antonio, fíjate ahora, qué casualidad que estoy hablando Rosa yo. y contesta Antonio. Que justamente cuando se convoca una huelga o cuando se convoca o hay una movilización
con cualquier tipo de reivindicación, lo bueno es que no sea partidista, porque eso es generar contrapoder. Y es el contrapoder lo que cambian realmente las situaciones. Pero una vez que estén los intereses partidistas, pues no se cambia nada, porque los intereses van por otro lado. Efectivamente, y decía que esto me viene como anillo al dedo, porque coincido contigo totalmente. Ahora bien, cuando un día antes hay una manifestación en Madrid en contra de la sanidad madrileña, ¿no? Perdón, ahora voy a disertar yo. Es decir, perdón, cuando hay una manifestación en Madrid contra la sanidad pública, ¿no? O para mejorar sanidad pública, pero se ve que detrás hay un gran trasfondo ideológico y político, con Ione Belarra a la cabeza, con Pablo Iglesias, con Mónica García, etcétera, evidentemente tengo que estar de acuerdo contigo. Hay una manipulación política e ideológica también contra Isabel Díaz Ayuso en Madrid, por las mismas razones que has dicho tú. Efectivamente, si es así, se tendría que desconvocar tanto eso como la caza y captura que se está haciendo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. La caza y captura de la pobre mujer. No, yo es que estoy en desacuerdo con mis compañeros, porque sé que cuando se convoca una huelga o una manifestación siempre va a haber partidos políticos que utilicen esa manifestación, primero porque comparten a lo mejor el postulado o el ideario que se defiende en esa convocatoria de huelga o en esa acción reivindicativa, porque a lo mejor la línea que está siguiendo el gobierno de la nación o de la comunidad autónoma no es el que comparten esas formaciones políticas. Entonces, yo que pertenezco a un sindicato, nosotros muchas veces hemos estado apoyados por organizaciones políticas, por partidos políticos, en muchas huelgas que hemos convocado. Y es algo que se ve de forma natural. Yo en el caso de Manolín Hernández es que lo he mencionado porque él precisamente, y se ha publicado, lo que pretende es hacerse con un puesto en el Comité Nacional del Transporte por Carretera para torpedear la acción del gobierno. Es lo que se ha publicado en muchos medios. Que los partidos políticos, y de hecho tanto partidos políticos de derecha, Vox, Ciudadanos o el Partido Popular, han apoyado muchas veces convocatorias de huelga o manifestaciones en reclamación de mejoras laborales cuando ha gobernado el Partido Socialista, y también a la inversa, tanto Unidas Podemos como el Partido Socialista, cuando han convocado huelgas, sindicatos de clase, se han sumado a esa jornada reivindicativa, ¿no? Es decir, es algo que no es inusual. Yo se ve que las utiliza, no es lo mío. Y por supuesto que Díaz Ayuso es que se está cubriendo de gloria con la sanidad pública, porque la sanidad es un derecho, es un derecho que tiene la ciudadanía y no es un negocio. No es comparable, no es un negocio. Hay que dar una sanidad de calidad a todos los madrileños y madrileñas, por supuesto. Yo me echo a temblar si esta mujer gobernara alguna vez. Cuando yo me refería pues a que estaríamos también como la Comunidad de Madrid, que es la número 1 en España. Sí, pues tú fíjate la manifestación. La manifestación parecía que no. Pero por lo que dice Rosa, la alcachofa y decía, es que yo he ido a las urgencias de un centro de salud, me he encontrado solo a un médico y tenía que responder a un cuestionario. Antonio, tenía que responder a un cuestionario en una pantalla. Si no me voy a las urgencias del 12 de octubre del Gregorio Marañón, a lo mejor mi hija hubiese fallecido. Es que digan eso y lo dicen así tan espontáneamente, es porque realmente lo están sintiendo y porque eso se corresponde con la realidad. Entonces, la política sanitaria de la Comunidad de Madrid lo tendrían que revisar. Problema en la sanidad y en todas las comunidades autónomas. En algunas se está intentando desactivar las manifestaciones y la huelga para no poner en evidencia lo que ocurre en otras comunidades autónomas. Es que eso es la negociación colectiva. Claro, pero lo que no se puede mantener es una actitud tan prepotente como lleva a cabo el Gobierno de Madrid, que se niega a negociar con la parte social y está desmantelando una sanidad pública y está obligando a muchísima gente a que tenga que contratar seguros médicos privados, cosa que antes no existía. Y que no ocurre en otras comunidades autónomas. La contratación de seguros privados es porque la sanidad pública no funciona. No. Pues vamos a apostar por la sanidad pública. Vamos a apostar por la sanidad pública. La sanidad pública. Pues vamos a ver, ¿por qué? Que puede coexistir con la sanidad privada, pero no se trata de ¿por qué el desmantelar. hospital de Marbella? ¿Por qué el hospital de Marbella las obras han estado para 20 años? ¿Pero por qué? Porque no, yo sé por qué. Porque el PSOE no ha invertido. Yo sé por qué. Por una mala gestión política. Del PSOE. Yo sé por qué, claro que evidentemente sé por qué. Bueno,
Vamos a hablar de Sí. otro asunto también importante, como es la violencia de género, y es que hemos conocido recientemente el informe anual sobre la violencia de género, que bueno, muchas veces a los periodistas nos gusta mucho dar datos, pero yo creo que en esta ocasión es necesario, porque fíjense, en lo que va de año, 10 muertes por violencia de género en Andalucía y 37 a nivel de España. La última, pues la lamentamos hace pocas semanas, una señora en Benalmádena que falleció a manos de su expareja, un hombre de 80 años que le asestó nada más y nada menos que 20 puñaladas. Han aumentado también, nos decía ese informe, las denuncias por violencia de género, más de un 11%, y las víctimas han aumentado casi un 12%. Lo cierto es que este es un tema que se repite mucho y que cada vez que desgraciadamente hay una muerte por violencia de género, pues se vuelve a hablar del tema, pero la realidad es que es algo que no termina de solucionarse y que por muchas concentraciones que se hagan y que por mucho que se haga, pues parece que esta lacra pues sigue ahí. Me gustaría saber pues vuestra opinión sobre el asunto. Antonio, era tu turno ahora. Sí, hombre, lo primero, por supuesto, es lamentar cualquier maltrato y cualquier asesinato que pueda haber, ¿no?, de cualquier persona, ¿no?, sea mujer, sea hombre, sea heterosexual, sea homosexual. Eso es lo primero que, por supuesto, hay que lamentar y condenar de una forma rotunda, ¿no? Ahora bien, el último asesinato que se produjo, el último homicidio, mejor dicho, ¿no?, que se cometió en Benalmádena, no es violencia de género. No es violencia de género. Es decir, en ningún país de nuestro entorno, una persona, como es el caso del hombre, de 80 años, que sufría Alzheimer, muy importante, ¿no?, se puede decir que mató a su mujer porque era mujer, por una situación de discriminación, por una situación de superioridad del hombre a la mujer. Eso es mentira, eso es falso. Esa persona tenía Alzheimer, tenía sus facultades mentales, como en todos los enfermos de Alzheimer, y el que ha tenido un enfermo de Alzheimer cerca lo sabe perfectamente, y por tanto no podemos decir que haya sido violencia de género. Eso es falso, ¿no? Hay otros casos de que sí que sería muy deseable que se condenara por la ministra de Igualdad, por Irene Montero, por ejemplo, cuando se asesinó a la mujer por no llevar velo en Irán, que no sé si lo ha condenado, pero sí, desde luego, tardó una eternidad, a lo mejor porque Irán es algo muy importante para determinadas personas de Podemos, a lo mejor puede ser por eso, o bien cuando también tardó mucho en condenar el asesinato de una niña a manos de su madre para infligir un daño al padre. Eso se llama violencia vicaria, y eso existe tanto en los hombres como en las mujeres. Las mujeres también lo pueden producir, y también tardó enormemente, una eternidad, en condenarlo. Para mí eso es lamentable. Y también quería decir otra cosa, hay que tener cuidado con las estadísticas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de estas muertes, muchos de estos asesinatos que está habiendo de mujeres, son cometidas a manos de extranjeros, no son españoles. Que sí, que ocurren en España, me parece bien, pero que por eso no hay que criminalizar a los hombres españoles por lo que pueda producirse de personas con una, digamos, con una gran venida a España, fruto no solo de la inmigración, sino personas que han venido a vivir, etcétera, etcétera. Es decir, hay que tener muy en cuenta, y las estadísticas, de nuevo, se intentan ocultar. Las estadísticas en España se intentan y se ocultan, por ejemplo, la tasa de suicidio, si es más de hombres o de mujeres, si se están divorciando en ese momento o no. Todas esas estadísticas están ocultas en España. Todas esas estadísticas, ¿por qué? Porque evidentemente, se pone de manifiesto incongruencia muy importante. Es decir, muchas de estas muertes son cometidas a manos de extranjeros. Que bien, que es lamentable que cualquier muerte, pero que hay que tenerlo en cuenta. Y por eso no hay que criminalizar a todos los hombres en España diciendo que somos maltratadores,
que somos violadores Porque no son y que hombres, son somos asesinos, ¿no? extranjeros. Y aquí el gran discurso de Macarena Olona en el Parlamento español cuando dijo: los hombres no violan, violan los violadores. Los hombres no matan, matan los asesinos. Los hombres no maltratan, maltratan los maltratadores. Pero no metamos en el mismo saco, porque a ti te da rédito electoral y, en definitiva, contratación para seguir en los gobiernos. No metamos en el mismo saco a todos los hombres por esta razón. Vamos a ver, Antonio, ¿qué argumento más estéril y más xenófobo, la verdad? Pues y entonces negar la no te violencia. preocupes, si es tan estéril no te preocupes. Vamos a ver, tú y yo somos hombres y por supuesto que no somos ni violadores, ni asesinos, ni maltratadores porque no cometemos ese tipo de acciones delictivas. Eso para empezar, es que eso es una obviedad. Punto número 1, la violencia de género se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujer. ¿Vale? De ser mujer, y es que eso hay que tenerlo en cuenta. Y gracias a que se está llevando a cabo una política de visibilizar este tipo de violencia machista, muchas mujeres que durante décadas, en los años 50, 70, 80, 90, a partir del año 2000, han sufrido este tipo de acciones violentas por parte de sus maridos, por parte de sus parejas, ahora reciben el amparo del Estado español con políticas integrales para sacarlas de esa espiral de acciones violentas que sufrían en el seno de sus propias familias. Eso para empezar. En segundo lugar, entiendo que el hecho cometido, el asesinato de esta anciana de 69 años, de nacionalidad británica, de Nalmádena, 69 años primero no es una anciana, eso es lo primero. De mediana edad. El hombre puede ser considerado un anciano, te compro ese no. argumento, de mediana edad, porque hoy día una persona de 60 años todavía es joven. Bien, que ha recibido 20 cuchilladas a manos de su marido, aunque tuviera principio de Alzheimer, vamos a ver, pero es que ese hombre, es lo que se ha publicado en los medios, y además te digo una cosa, Antonio, ese hombre ya había sido denunciado previamente en tres ocasiones anteriores, había sido denunciado por violencia de género. Luego la mujer retiraba la violencia. Y con respecto a las estadísticas, desde el año 2003 sí que es cuando se comienza a contabilizar este tipo de asesinatos machistas, hemos tenido que lamentar en España 1.167 muertes de mujeres a manos de sus maridos. Esto es una lacra que vive el Estado español y hay que adoptar medidas para combatir esta violencia machista, porque lo que vamos de año, David lo ha apuntado, hemos tenido en España 37 casos, Antonio, de los cuales 10 se han producido en Andalucía y 3 en nuestra provincia. Y son datos de la delegación del gobierno contra la violencia de género. Es más, las denuncias previas al agresor por maltrato, tengo aquí un dato, se ha dado en un 37% de los casos. Es que es lamentable. A mí me da igual que sí, que tenía Alzheimer, pero es que esta mujer tuvo que llamar a los servicios de urgencia para que la socorriera cuando recibió las 20 puñaladas a manos de su marido. Y cuando llegaron los servicios de urgencia, ya no les quedó otra que certificar el fallecimiento de esta mujer de mediana edad. Vamos a dejarlo así. Y fíjate que te voy a dar dos nombres propios de dos políticas, una de Podemos y otra del Partido Popular, que han condenado los hechos y que han apostado por una tolerancia cero frente a la violencia machista. Me refiero a Ángela Rodríguez, que es la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, y a Loles López, que es la consejera de Inclusión, ¿cómo se llama ahora esta consejería? Familias, Juventud, Inclusión Social, etcétera. Tolerancia cero contra la violencia machista. Ese es el mensaje que tiene que calar. ¿Algo más queréis añadir? Sí, yo es que no he dicho... Yo pues, quería decir... Rosa, es verdad que era el turno de Rosa. Escuchamos a Antonio y a Rosa por su turno y después vamos contigo. No, iba es bien. que ya me había saltado yo... No, iba bien, el turno iba bien. Discúlpame, Rosa. No pasa nada. Adelante. A mí me encanta, yo siempre lo digo, me encanta ver cómo dos hombres... hablan de este tema, porque no les toca, siempre dejo espacio para que si os dais cuenta con este tema. Bueno, con respecto a datos, yo tengo otros datos totalmente distintos a los que se ponen en lo alto de la mesa oficialmente. Existen unos datos que no son que son oficiales, pero que aún están por comprobar. Hay, en lo que va de año,
hay 38 mujeres asesinadas y 3 menores. Creo que son 3 menores los que han sido asesinados también. Pero luego hay otros datos que todavía no se suman a esa lista, en primer lugar porque no son considerados asesinatos machistas, porque a lo mejor no hay un vínculo emocional con la mujer, o porque simplemente aún están en proceso de investigación. Esos datos suben la cifra hasta 73 personas, 73 mujeres asesinadas en manos de hombres, extranjeros o españoles. Me da lo mismo. Cuando una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer y no por otro motivo, Antonio, es un asesinato machista. Este señor que asesinó a su pareja con Alzheimer, como bien ha dicho Antonio, había unas denuncias previas antes de que sufriera Alzheimer, con lo cual entiendo que sin esas denuncias previas, pues a lo mejor se hubiese tardado un poquito más o se hubiese llevado la investigación, digamos, más hacia adelante. El Alzheimer de una semana a otra. A ver, el Alzheimer de una semana a otra. Antonio, ni tres denuncias por agresión durante tantos años. A lo mejor empezó hace años. Tú lo que me estás diciendo que podía tener demencia anterior. Que ese hombre ha asesinado a su mujer por Alzheimer y que esa mujer lo denunciaba a su marido aún teniendo pero Alzheimer. podemos desvincular el Alzheimer totalmente desvinculado. A la acción. Eso es lo que estamos intentando, desvincular. No podemos. Tú no lo estás desvinculando, Antonio. No podemos. Por otro lado, déjame decirte que cuando tú hablas de los hombres, de los extranjeros, en los términos en los que hablas, ¿sabes lo que estás haciendo con eso? Estás haciendo apología del odio. Eso tiene un nombre claro: xenofobia y apología del odio. Cuando tú pones en el centro a un colectivo datos como matemáticos, dar datos matemáticos, dar datos estadísticos. Da igual los datos, da igual los datos. Las estadísticas no demuestran que los extranjeros cometan más delitos de odio, crímenes de violencia machista que los españoles. Son violadores en potencia, son maltratadores. Eso sí es delito de odio. Antonio, no. Mira, yo soy madre de 2 niñas y de un hijo. Las mujeres parimos hombres también. Somos madres de hombres también. Y ojalá muchos hombres que están en la terminología que tú estás, pueda virar, hacer un viraje y darse cuenta de cómo está emplazando ese tema. Pero tengo que agradecer también que cada día más hombres se están sumando a esos movimientos feministas y están sumándose a apoyarnos a las mujeres. Pero no es afortunadamente sí. Tengo que hablar de eso, que yo cada vez tengo más amigos, más compañeros, cada vez conozco a más hombres que están con nosotras, si es que es lo que se necesita. Aquí no estamos hablando de que no queremos a los hombres enfrente, queremos a los hombres a nuestro lado. Queremos a compañeros a nuestro lado que realmente comprendan que cuando se mata a una mujer por el hecho de ser mujer es violencia machista. Así de claro, Antonio. Sí, pero, sea extranjero o no sea pero extranjero. Dentro de esos hombres no está el caso que te voy a poner ahora. Hace un par de semanas. Me va a permitir, Antonio, que si vamos a empezar el caso, ¿no? Tenemos que cumplir los tiempos. Un minutito de publicidad y retomamos enseguida el asunto con Antonio. Enseguida volvemos. Aquí estamos ya de vuelta y retomábamos el tema de la violencia de género con Antonio Videla. Te escuchamos, Antonio. No, exponeros el caso de que hace 2 o 3 semanas fue denunciado un miembro de Podemos, creo que es diputado de Podemos, ¿no?, por su mujer, no sé si estaba, creo que estaba en proceso, sí, estaba efectivamente en proceso de separación, divorcio, y entonces la mujer le pone una denuncia por violencia de género. Un hombre de Podemos, ¿no?, que está dentro de esos hombres que cada día creen más, ¿no?, o los del PSOE, ¿no?, creen más, hasta que le ponen una denuncia. En ese caso, ¿qué fue lo que dijo? No, es que mi mujer está en un proceso de separación y está el tema de la vivienda, está el tema de la pensión. Bueno, dando a entender, y hay otras personas que dice, vamos a creer en la presunción de inocencia.
Y yo les digo a esas personas ¿no?, que siempre cogen la bandera de la violencia de género, ¿no?, y la bandera de la criminalización del hombre, que este señor no puede tener presunción de inocencia. Lo digo en el plano teórico. No puede tener presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque desde posiciones de izquierda y de extrema izquierda se dicen, las denuncias falsas no existen. Pues oiga, si las denuncias falsas no existen, la denuncia que le ha puesto su mujer es verdadera. Usted es un maltratador. No hay forma de defenderse, digo en el plano teórico. Luego a nivel jurídico, gracias a Dios, ¿no?, y gracias a las leyes, tendrá presunción de inocencia. Pero él mismo no debería dar ese argumento. Es que está mi mujer en un proceso de separación y está el tema de la vivienda y está el tema de la pensión. No debería utilizar eso, debería decir, las denuncias falsas no existen, por tanto soy un maltratador. Y luego quería apuntar algo, Antonio, que tú dices y que yo estoy totalmente en contra. Y también lo dice Rosa, ¿no? Decís, tolerancia cero contra la violencia machista. No estoy de acuerdo. Y dejarme que lo explique. Continúa, por favor. Violencia vicaria y todo eso, ¿no? Y dejarme que lo explique. Pero en eso coincidimos contigo, Perdón, Antonio. yo digo, tolerancia cero contra todo tipo de violencia. Claro, ¿Vale? claro. Te compramos No, ese argumento. no la violencia machista, perdón. Pero bueno, ¿tú piensas que Rosa Perdón, y yo perdón. vamos a estar Mira, a favor de mira, la violencia una cosa vicaria que o me- algún tipo perdón, de una violencia? cosa que me Si llamó son mucho cuestiones la de atención, termine, que una antes. cosa que me llamó mucho la atención es que en las estaciones de tren y de autobús en el País Vasco van a poner un timbre para, en caso de maltrato, de agresión, de, en fin, digamos, de un peligro para la mujer, lo puedan tocar, ¿no? Oiga, ¿qué pasa? Que nada más que hay un peligro para las mujeres, ese timbre no lo pueden tocar jóvenes, no lo pueden tocar niños, no lo pueden tocar personas homosexuales, solamente para la mujer. Me parece ridículo, y así lo tengo que decir. Mira, ¿quién rebate primero? No, vamos a ver, O contesta con primero respecto a la Antonio y después a Rosa. la presunción de Venga, inocencia, es que viene recogido en nuestra Constitución española del año 1978, eso por supuesto. Las denuncias falsas, es que las denuncias falsas en el caso de violencia de género no son el número tan abultado como se quiere hacer ver por parte de alguna formación política. Es decir, según las estadísticas, el número de denuncias es muy reducido. ¿Que las hay? Pues lo mismo que las hay en cualquier otro tipo de delito. Y precisamente por ese motivo, hay un tipo delictivo específico en nuestro ordenamiento jurídico, que es el delito de denuncia y acusación falsas. Antonio, es que eso es así. Sí, es que eso no tiene, no. es que eso no tiene vuelta de hoja. El Venga, tema de Rosa, las y ya avanzamos, el sí. tema de las denuncias falsas lleva muchísimos años, Antonio, subido a la página del Ministerio del Interior, no solamente ahora que está el PSOE, también cuando estaba el PP, estaban subidas los datos de las denuncias falsas, y a verlas haylas, claro que hay denuncias falsas, un 0,0000. ¿Y la ha tocado este hombre de Podemos? Pues mira, a veces ¿La te ha tocado? toca. No Es decir, lo sé, del Antonio, 0,00001 le tocó a él una. Antonio, es que me gustaría terminar de decir lo que quería decir. Al menos eso, lo demás me da lo mismo. Con respecto a este señor que tú acabas de mencionar de Podemos, que no sé si es de Podemos, es extranjero o viene en patinete de Alaurín de la Torre, no lo sé porque no me ha llegado ese caso. Pues mire usted, si ese señor realmente ha cometido un acto de violencia hacia la mujer, pues tendrá que pagarlo y tendrá que someterse a un debido juicio y tendrá que... Pero pues, no puede decir que por el tema de la vivienda. Pero, a ver, Una Antonio, persona que no lo- argumenta en su argumentario político, ideológico, no lo sé, argumenta todo no lo sé. contrario. Si lo dice, estoy totalmente en desacuerdo de que lo plantee de esa manera. De todas maneras, hay una cosa que se me escapó antes de decirte, que también te lo quiero comentar, el tema que has dicho. Dice, oye, no se puede considerar violencia machista cuando una pareja se está separando. Perdón. Yo no he dicho Sí. eso, ¿eh?
En la primera intervención, porque además lo anoté, ¿qué pasa cuando ¿qué pasa cuando una pareja se está divorciando? Vuelve después, vuélvete las grabaciones. ¿Qué pasa cuando una pareja? No lo necesito. Pues yo te la voy a enviar. ¿Qué pasa míralo cuando tú. Te voy a mirar. ¿Qué pasa cuando una pareja se está divorciando? Pues lo que mismo que desafortunadamente, la violencia en algunos momentos crece, en algunos momentos traumática del hombre hacia la mujer, y en ese tipo de casos se dan muchas situaciones de muerte. Eso pasa, Antonio. Te lo digo, te lo aclaro, después voy a volver sobre eso. Sí, escuchamos a Antonio González y ya cambiamos. Ejemplificado el caso de un político de Podemos, pero realmente si ha cometido un delito de violencia machista, pues tendrá que pagar como cualquier otra persona, lo mismo como cualquier ciudadano, como cualquier político de cualquier otra formación, ya sea de izquierda, pero eso es lo que argumenta, lo que me llama a mí la atención es lo que tú defiendes a capa y espada, y luego lo que tú dices que es porque te estás divorciando y es por el tema de la vivienda. Es contradictorio, es una contradicción. Antonio, yo tengo 53 años y si vieras la de casos que me han sorprendido de hombres que han ejercido violencia contra sus mujeres o contra mujeres, no contra sus mujeres, contra mujeres, he dicho mal, qué mala expresión he hecho, disculpa. Y no me lo esperaba porque pensaban que eran personas progresistas, que estaban en otra onda, y justamente me ha pasado también casos contrarios, personas que yo pensaba que eran de otra, pues no me, quiero decir que no se puede generalizar, pero tampoco se puede negar la violencia machista, que es lo que tú haces. No, es lo que tú haces. Los políticos que son abanderados de la lucha contra la corrupción y luego han metido el dinero, han metido la mano en la saca de las arcas públicas. Es que de eso todos conocemos casos. Perdón, yo no niego la violencia de género ni la violencia machista. Continuamente. Pero no podemos llamar a todo violencia de género. Por ejemplo, cuando un enfermo de Alzheimer mata a su mujer, yo no lo puedo llamar violencia de género. Lo siento, no lo puedo llamar. Bueno, pues no lo llame. Bueno, otro asunto. Pedro Sánchez anunció que reformará el delito de sedición y pasará a denominarse desórdenes públicos agravados. Así lo presentará, o lo ha presentado, mejor dicho, en una iniciativa en el Congreso. Uno de los objetivos es, pues, equipararse a otras democracias europeas, como puede ser Alemania, Francia, Italia o Bélgica. Esto, pues, ha traído consigo, pues, la crítica por parte de la oposición, y también se ha pronunciado mucha gente a nivel particular y también, pues, a niveles políticos y sociales. La pregunta que más está repitiendo o lo que más se está hablando es si afectará a Puigdemont y al resto de presos del proceso. Pedro Sánchez y el Gobierno central dice que no, pero hay otras voces que dicen que sí, que de esta forma, pues, se reduciría la condena e incluso podrían llegar a poderse presentar a las próximas elecciones, que creo que serán en el año 2025. ¿Qué os parece esta reforma del delito de sedición, este cambio de denominación, y sobre todo si creéis que va a beneficiar o no a estos presos políticos del proceso? No sé a quién le toca, porque creo que ya hemos hecho un turno. Pues venga, Antonio, adelante. Sí, el presidente... Esto va a generar polémica, este tema. El presidente del gobierno anunció esta medida, que estaba cantada, la anunció en una entrevista en La Sexta, y los partidos que conforman el gobierno de coalición, el PSOE y Unidas Podemos, han registrado no un proyecto, sino una proposición de ley para modificar el delito de sedición, que es un delito que tipifica los actos contra el orden público. Ojo, que el delito de rebelión se mantiene en el Código Penal, que son aquellos actos que atentan contra el orden constitucional. Es que parece que esto se nos ha olvidado. Pues bien, se va a modificar el delito de sedición por un delito de desórdenes públicos agravados. Y esto va a implicar una reducción de las penas que están previstas en el Código, porque si actualmente la horquilla oscila entre los 10 y 15 años de cárcel, pasaríamos a una pena entre 3 y 5 años. Por este delito de sedición ya fueron condenados los políticos catalanes del Procés que permanecieron en España. Y están procesados políticos catalanes que se dieron a la fuga, prófugos de la justicia. David ha comentado el caso de Carles Puigdemont, también Marta Rovira, Ana Gabriel, Lluís Puig, también Toni Comín y algún político catalán más que se vieron involucrados en
en esos acontecimientos del procés cuando se declaró la independencia de Cataluña, se llevó a cabo un referéndum ilegal, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Que se va a homologar la legislación española con otros ordenamientos jurídicos europeos de nuestro entorno. Lo ha mencionado David, Francia, Italia, Alemania, Bélgica. Con esto conseguimos que desaparezcan los santuarios, porque si hubiésemos tenido tipos delictivos similares a los contemplados en ordenamientos jurídicos de Alemania, Francia e Italia, estos prófugos de la justicia ya estarían respondiendo ante la justicia, precisamente ante la justicia de nuestro país. En Alemania, por ejemplo, el delito de sedición fue suprimido en el año 1970 y en España se introdujo, haciendo un poco de historia, en el año 1822, pero era una época de muchos alzamientos militares. Ahora, la pregunta del millón: ¿quedarían sin condena los políticos catalanes del procés? Pues no van a quedar sin condena, no evitarían la pena de cárcel, entre otras cosas porque se les aplica una pena en el Código Penal, si prospera la reforma, de 3 a 5 años. Además serían condenados por otros delitos, como podría ser malversación de caudales públicos. Si os fijáis, Esquerra Republicana de Cataluña antes pedía la eliminación del delito de sedición, ahora está de acuerdo con esta reforma, ¿no? Con lo cual, el presidente Sánchez ha sido bastante hábil y ha sabido atraerse a los posicionamientos del gobierno de coalición, a la formación republicana, y ha hecho saltar por los aires también el gobierno de coalición que mantenía con Junts. ¿Y qué ha hecho la oposición? Pues rechazo frontal, ya lo sabemos, de Vox, lógicamente de Ciudadanos, que ha pedido una moción de censura, el Partido Popular, que declaraciones de Núñez Feijóo, Sánchez utiliza el Código Penal como moneda de cambio con el independentismo para mantenerse en la Moncloa, y esto ha propiciado la ruptura de negociaciones para, proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuál es la valoración que se hace? Pues es una buena decisión. Es una buena decisión, ¿por qué? En primer lugar, porque viene a dar una salida al conflicto del procés en Cataluña. Y la situación ha mejorado. Ya no nos acordamos de la tensión que se vivía en Cataluña y en España en el año 2017. Ahora, en el 2022, la sociedad catalana empieza a superar esa fractura social y en muchos casos familiar, donde coincidían distintas sensibilidades independentistas y no independentistas. Además, el Observatorio de Estadística de la Generalitat de Cataluña ha publicado un reciente sondeo demoscópico y más de la mitad de la población de Cataluña está en contra de la independencia. Y en el resto de España la preocupación de los españoles por el conflicto de Cataluña ha disminuido. Sí, Antonio, yo creo que eso, por empezar por donde tú has terminado, eso de que ya apenas, ya no está en el centro del debate, ya no está en el centro de las tensiones del Estado español, lo que es el tema de Cataluña, ¿no? Que durante muchos años fue como el gran tema, que era la capa que todo lo tapaba, ¿no? Todo lo que nos estaba cayendo en España, y sin embargo de lo único que se hablaba era de Cataluña, del independentismo, etcétera, etcétera. Ahora después fue Cataluña, sí, obviando pues la crisis tan descomunal en la que estábamos viviendo. Muchas veces pensábamos que era una cosa casi orquestada y manipulada y dirigida para desviar toda la atención a ese tema, porque la ciudadanía pues no terminara de ser consciente en el lío en el que estaba metido. Bueno, en todos estos tiempos, pues como no han ido superando tantísimas cosas, entre otras cosas el COVID, la crisis energética, pues todo se ha ido también diluyendo, independientemente de que, bueno, de que hay que reconocer que el gobierno pues ha ido dando pasos de diálogo, que ha ido también, acercando y suavizando un poco la postura con Cataluña. Bueno, y dicho esto, porque sí me parecía importante decirlo, porque pareciera que lo de Cataluña ha desaparecido, bueno, pero que ha habido también un proceso y el desvío de atención que tenía, pues ya no lo es tanto, ¿no? Con respecto al tema del delito de sedición, pues bueno, está claro que cualquier alzamiento contra la Constitución es delito, y eso lo tenemos claro. Obviamente hay que diferenciar muy mucho entre lo que es un delito por rebelión y un delito por sedición, y tú creo que ya lo has comentado, Antonio. El delito de rebelión va aparejado
con violencia lleva consigo la violencia y el de sedición no la lleva. Y es por eso que muchos países europeos pues ya no lo contemplan dentro de su código penal como delito, como alzamiento pero sin violencia. Por lo tanto, me parece muy inteligente, me parece una buena postura por parte de Pedro Sánchez alinearse con Europa, además de que afloja también un poquito las tensiones con el resto de los territorios. Me parece una medida inteligente, me parece una medida que nos va a actualizar, me parece una medida democrática, porque la verdad es que a mí me parecía, yo visto desde fuera en aquellos tiempos del proceso, me parecía una medida antidemocrática. Digo, ¿cómo puede ser que el delito de sedición, un alzamiento, que para mí era básicamente como un acto de desobediencia, entre comillas, de desobediencia civil, y además sin mucho, es decir, mira, si yo pongo una urna en la calle para que la gente vote y hago ¿cómo me pueden meter en la cárcel por eso? Me parecía excesivo, ¿no? Yo no digo que, bueno, que está la Constitución ahí, hay que mínimamente respetar ciertas cuestiones, ¿no? Pero a mí me parece una medida democrática y además inteligente por parte del gobierno. A ver la opinión de Antonio Videla, adelante. No, siento Sí. disentir No habrá disidencia. con mi ¿no? compañero, porque yo creo que el intento de subversión violenta del orden constitucional es un delito muy grave, es un delito tan grave que puede conducir a una guerra civil y por tanto no es algo que lo podemos banalizar, ¿no? Y por supuesto no se puede nunca comparar a desórdenes públicos agravados, como por ejemplo, ¿qué es un desorden público agravado? Quemar 10 contenedores, quemar 5 coches, ¿qué es exactamente? La subversión del orden constitucional es mucho más grave. Sí que es verdad que se podía haber reformulado el delito de sedición para adaptarlo a legislación europea, pero agravando las penas, nunca reduciéndolas, como ha ocurrido aquí. Es que aquí se está reduciendo las penas en la reformulación, que lo hace el gobierno del PSOE porque está en la UCI. El gobierno del PSOE necesita material vital para seguir subsistiendo, no está en la UCI, y necesita de la aportación vital de Esquerra República de Cataluña, de la extrema izquierda, y luego también de Bildu, con, por ejemplo, el acercamiento de los presos etarras, ¿no? Son cesiones que se están haciendo muy importantes para que, por ejemplo, ERC apruebe los presupuestos generales del Estado. De lo que se trata es de eso, es una cesión a los golpistas catalanes, ¿no? Pero fíjate que tú has dicho algo muy interesante que seguramente los espectadores, pues quizás no sepan, pero esta reforma se ha hecho con nocturnidad y alevosía. ¿Por qué lo digo? Porque mira, tú has dicho que se presenta como una proposición de ley. Pues eso, que se presenta como una proposición y no como proyecto, elude que se tengan que solicitar informes preceptivos, aunque no vinculantes, al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial. Pero Antonio va a seguir una tramitación parlamentaria. No hay que pedir una esos ley orgánica tiene que seguir no hay que pedir esos dictámenes, no hay que pedir esos dictámenes, y los dos socios, la izquierda y extrema izquierda, pueden presentarlo sin esos informes, sin esos dictámenes tan importantes. Por eso lo digo, nocturnidad y alevosía. Pero hay también un tema muy importante aquí, no es solo la reformulación del delito de sedición por la de desórdenes públicos agravados, algo mucho peor, que la gente le va a pasar desapercibida, pero es mucho peor, mucho más grave, que es que quieren eliminar la malversación de caudales públicos. Eso es mucho peor. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer un desorden público agravado y tener una pena de 1 año, por ejemplo, de cárcel, pero no te condenan a tener que pagar lo que tú has malversado en caudales públicos por haber llevado adelante, por ejemplo... Pues en eso no han tenido que caer los del PP. Perdón, un referéndum... yo no te estoy dando la opinión del PP, yo te estoy dando mi opinión. Pues digo que en eso no ha caído el PP. Y la eliminación subrepticia, oculta, que quieras, perdón, ¿Qué estás diciendo? ¿Que va a desaparecer la malversación del Código Penal? Que quiere, perdón,
Perdón, vamos a ver. Es que lo he entendido Vamos a ver, así. hagamos un análisis preciso de las cosas. Que lo he entendido Vamos a ver, así. hagamos un análisis preciso de las cosas. Ellos quieren que a través de enmiendas, el PSOE dice, si hay enmiendas para modificar la malversación de caudales públicos, no en el caso de los ERE en Andalucía, no, en el caso de los desórdenes públicos agravados, en el caso de el no delito de sedición, Si son delitos entonces se independientes. eliminará, es decir, subrepticiamente quieren eliminar esa malversación que nos cuesta dinero a todos los ciudadanos para que se pueda convocar referéndum ilegal. Referéndum ilegales. Pero, ¿puedo contestarle, Antonio? Sí, sí, adelante. En primer lugar, Antonio, presupuestos generales del Estado. Tú has dicho que Pedro Sánchez necesita Esquerra Republicana de Cataluña para aprobar los presupuestos. Vamos a situarnos en una situación, en un escenario en el que no se aprobaran los presupuestos generales. El Gobierno seguramente concluiría la legislatura, porque ya no queda mucho para el final de este periodo y prorrogando los presupuestos del ejercicio anterior no tendrían inconveniente. Más necesita Esquerra Republicana de Cataluña al Partido de los Socialistas catalanes, ahora que ha roto sus relaciones con Junts y Junts ha salido del gobierno. Luego quería preguntarte, y tú ahora me contestas, tengo varias cosas, el tema de la extradición. ¿Tú no ves necesario que se modifique el delito de sedición para adaptarlo a los ordenamientos jurídicos europeos y de esta forma posibilitar la extradición de los catalanes, de estos políticos catalanes prófugos? Porque hemos recibido un varapalo tras otro de la justicia suiza, de la justicia belga, de la justicia alemana cuando Puigdemont estuvo por allí, de la justicia también británica, porque Clara Ponsati es profesora universitaria en una universidad, en una facultad de Escocia. Entonces, me gustaría que eso me contestara. Y luego, nocturnidad y alevosía que dos partidos políticos, dos grupos parlamentarios presenten en el Congreso de los Diputados una proposición de ley donde viene un procedimiento perfectamente tasado en nuestra Constitución. ¿Eso es nocturnidad y alevosía? Yo lo dudo. Y luego, malversación de caudales públicos, Antonio, es un tipo delictivo diferenciado del delito de sedición. Totalmente, Es que no sé no cómo confundas no churras sé, con no merinas. sé cómo ha mezclado Y eso. cuando se ha condenado a políticos como Oriol Junqueras, se le ha condenado por sedición y también por malversación de caudales. Es que son dos delitos completamente Y de distintos. hecho no se librará de la cárcel justamente por esa malversación de Pero caudales. que contesta Antonio, que le lanzaba varias preguntas. Sí, le he lanzado Sí, una- bueno, principalmente tú me preguntabas si yo pensaba que había que reformular para, facilitar la extradición de Puigdemont y de otros huidos, ¿no?, tanto en Bélgica como en Suiza, el delito, ¿no? No tengo que volver a ver el programa para saber que yo he dicho que hay que reformular el delito de sedición para adaptarlo a la legislación europea, agravando las penas. Eso lo he dicho yo, ¿verdad? Sí, te he oído, pero es que en ¿Vale? los ordenamientos jurídicos, si tú realizas una revisión del derecho comparado, las penas que se van a introducir ahora en el Código Penal están acordes con los tipos delictivos que contempla el Código Penal alemán, el Código Penal italiano, el Código Penal francés. El de Bélgica no lo he mirado. Mira, y otra cosa que os quería decir, ¿no?, y también me gustaría comentarlo abiertamente, es que vosotros decís que en el 2017 cómo estaba la relación entre España y Cataluña, etcétera, etcétera, con el Partido Popular. Mira, el problema no empezó en el 2017. ¿Sabe cuándo empezó el problema? Exactamente en el año 2003, cuando Rodríguez Zapatero, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, ante Pasqual Maragall, dijo: apoyaré el estatuto que apruebe el Parlamento catalán. Pasqual Maragall dio un salto, estaba allí con Montilla, dio un salto y se abrazó a Rodríguez Zapatero. Esa lapidaria frase es lo que ha producido todo lo que vino después. ¿Por qué? Porque envalentonó, perdón. ¿Cómo dices eso? perdón, Yo creo que eso no te lo crees ni tú. Con todos los respetos, Antonio. Perdón, ahí te sí. llevo ventaja, te lo digo, sin acritud, te llevo ventaja, porque eso mismo, a mí personalmente, me lo ha reconocido un dirigente del PSOE catalán, Montilla.
O sea, Es que él el tema de él la mismo me lo autonomía, reconoció. el tema de la Pero autonomía. sí que ese No, estatuto, luego ha habido comunidades perdón, y me autónomas callo. que no son secesionistas y han aprobado estatutos de autonomía con las mismas competencias que se recogían en ese proyecto esa de lapidaria estatuto. frase, apoyaré el estatuto que apruebe el Parlamento catalán, y todo lo que vino después fue producido por Rodríguez Zapatero. Y eso está reconocido, eso es así. Bueno, ya tenemos el Diablo 1, que es en Pedro Valentonó- Sánchez, y el el Diablo dos, 2, que es Zapatero. Zapatero, ¿no? Perdón, No, porque en Valentonó los deseos, para ellos legítimos, para mí legítimos, para ellos legítimos, del independentismo catalán, todo lo que vino De después todas maneras, fue producido por de Rodríguez Yo creo que Zapatero. todas el problema maneras- catalán vino porque Convergencia y Unión se lanzó al monte y optó por una deriva secesionista y no se tuvo la cintura política por parte del Partido Popular, que era el que gobernaba en ese momento, de buscarle una solución. Cosa que sí ha ocurrido desde que gobierna Pedro Sánchez. No, y hablando de historia, de la historia de la autonomía mismo, nos ponemos a mirar la historia de la autonomía de Cataluña, y oye, hay sangre detrás, ¿me entiendes? Y eso no se puede obviar tampoco. Cuando Franco llegó al poder, irrumpió en el poder de la manera que lo hizo, el primero que cayó fue el presidente elegido legítimamente por la ciudadanía de la comunidad Cataluña. Quiero decir, hay una historia, hay una historia ahí que no se puede obviar, de un pueblo que no se puede obviar. Te digo, digamos, por si vamos a hablar de historia, que lo hagamos desde porque atrás. Porque la sentencia de muerte dime, estaba a día de hoy. firmada por ese presidente catalán. La sentencia de muerte tenía su firma, y eso Antonio, produjo que muchos la catalanes situación, murieran. contéstame con toda sinceridad, la situación de tensión territorial que se ha vivido en España, en el País Vasco y en Cataluña, ¿es la misma que se está viviendo actualmente? Para nada. No. No, para No, nada. ya Algo está. se ha hecho. Yo me quedo Algo con se ese ha adverbio hecho, de algo negación. se ha hecho, No. algo se ha hecho. Supuesto, pero Ya ahora, está. ¿a cambio de qué? Afortunadamente. ¿A cambio de qué? ¿De un cambio de régimen? ¿De unas cesiones al independentismo y a los De filoetarras? una transferencia de competencias, Claro, es de una tú dices, transferencia bueno, de yo competencias ahora que vienen estoy recogidos en tranquilo, sus estatutos ya de mi autonomía. vecino ya no me molesta, pero le he dejado mi casa. Bueno, vamos a ver, ¿a cambio de qué? Porque evidentemente no se puede aceptar todos los chantajes. Evidentemente, los independentistas de Cataluña le han pedido al presidente Pedro Sánchez una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación. ¿El presidente se los ha concedido? No se lo ha No. concedido. No. No, le ha concedido lo que son los desórdenes públicos agravados, porque ahora mismo los tribunales, cuando tengan que revisar las penas, y cuando Puigdemont venga a España, si viene, dice que va a venir en mayo, tienen que ser juzgados aplicando las normas más benevolentes. Pero bueno, Y eso sí. se lo ha facilitado El principio de la Pedro ley Sánchez. penal más favorable para el reo. Pero también te digo una cosa, que tú tengas en cuenta de que estas penas privativas de libertad van acompañadas de penas privativas de derechos, es decir, de penas de inhabilitación, con lo cual no van a tener tan fácil poder presentarse nuevamente a la elección de cargos públicos. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Pues ya Nos está. han quedado algunos temas en el tintero, pero bueno, los propondremos para otros debates. Antonio Videla, muchísimas gracias, un placer. Igualmente. Rosa Galindo, encantado. Y gracias también, Igualmente. como siempre, Antonio González. Gracias Muchísimas a vosotros. gracias por este debate. A todos ustedes también, por supuesto, gracias por seguirnos. Yo les animo a que se queden viendo PTV Málaga en esta programación en directo, pero antes, ya saben, nuestra habitual recomendación. En esta ocasión no se pueden perder los nuevos capítulos de Coliseo, la nueva serie con la que cada lunes a partir de las 10 de la noche nos sorprende y nos ilustra el canal Historia. Una serie a modo documental que cuenta el ascenso y la caída del Imperio Romano. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por su atención y lo que les digo, sigan disfrutando de nuestra programación en directo. Quien a hierro mata, a hierro muere. Siempre que el Coliseo esté en pie, Roma estará en pie. Cuando el Coliseo caiga, Roma caerá.